Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Que nos dio información acerca de lo que le pasa a una persona en su vejez. Fue un escritor. Ese escritor nos narra ahí su vida en la vejez. Y de ahí, claramente, no, ahí nadie le movió nada, ni forzamos nada, ni es un tema teórico. Es un tema de pues, detectar lo que le estaba sucediendo. Y lo que aparecieron ahí fueron temas claramente de riesgos, su propia vejez, el tema de que no se dio cuenta de lo que iba a vivir, lo que iba a enfrentar, cuánto tiempo iba a vivir en el retiro. Muchas veces cita el tema de la pobreza. Claramente el tema de cultura financiera se nota en sus declaraciones, en sus comentarios acerca del uso del dinero. El tema del fracaso de sus inversiones es claro, y es un tema puntual, así como riesgo. El tema que enfrentó con su salud, el tema de la inflación, el tema de los gastos imprevistos y obviamente pues, sí el que es una persona que se ve que es resiliente, que pues sigue adelante, que tiene una cultura y una formación, digamos, cultural, mental, propia de un escritor, pues, pues puede seguir adelante, pero sí se detectan rasgos de frustración, de aislamiento, de muchas cosas que son a lo mejor nosotros no lo vemos por la formación nuestra, que es más técnica a los números, a los modelos, etcétera. Pero bueno, lo que nos da este ensayo es esa capacidad de poder, de acceder a la visión de cómo los riesgos se realizan en las personas y cómo les afectan. Entonces, esa fue la importancia del punto de partida. Y ya luego empezamos a platicar de que estamos envejeciendo. Les presenté una gráfica de algo que yo vi por ahí. Ya hablamos de esta lista. Esta lista la hace la SOA mediante una encuesta que hace con las personas. Es ya más completa, obviamente, pero trae lo esencial de lo que ya habíamos visto. Todo esto les pasa a las personas en su vejez. Algunos son conscientes de que los enfrentan, otros no. Y luego nos dimos cuenta de que hay algunos que nosotros, esta materia se llama Matemáticas Actuariales de Pensiones, se enfoca en pensiones privadas, de acuerdo a cómo está el temario, pero también están las matemáticas actuariales de seguridad social. Esas son, su naturaleza se asemeja a lo que vamos a ver nosotros, es un poquito más compleja porque en este caso, cuando hablamos de planes de pensiones, en la idea de este curso, vamos a hablar de pensiones de poblaciones pequeñas, de una empresa que pues no puede tener la población que tiene un país. La seguridad social es, obviamente, si estás hablando de países, en muchos casos estarás hablando de millones de personas, y las matemáticas actuariales de los sistemas de seguridad social son diferentes en ese sentido. Su modelo es una población más grande que tiene una dinámica, migración, salidas del trabajo, muchas variables que tienes que considerar por el evidente impacto que tendría en el modelado. En nuestro caso, no, en nuestro caso en pensiones privadas, el modelo es cerrado y se puede hacer uso del concepto del teorema del límite central, diciendo, bueno, si se cumple que la población se comporta de esta manera, que ya sabemos cuál es, pues resulta que todo se va a concentrar alrededor de esta edad, van a suceder estas cosas de esta manera, se van a morir de esta manera, etcétera, etcétera, y con eso modelamos nuestras matemáticas de este curso. Pero bueno, nos vamos a centrar en esos riesgos directamente relacionados con un plan de pensiones, en este caso de vejez.
Eh, ¿Cuáles son los riesgos que vamos a usar? Pues la longevidad, porque evidentemente el tener o no tener ingresos a partir de la edad de jubilación, el que se terminen los ingresos o que sean insuficientes, pues es un gran riesgo y ese es el primer riesgo que hay que manejar dentro del plan de pensiones. Luego está el tema de la inflación. Ya vimos por la nota que viene, la observación que él hace de cómo le pega a la inflación, pues ya vimos que ese es un gran tema. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, entonces la inflación, la longevidad, la inflación son riesgos para un plan de pensiones, para manejarse dentro de un plan de pensiones. Eh, Directamente en el diseño, la tasa de interés es un tema de cálculos actuariales. A lo mejor ese no lo ven las personas que participan en el plan de pensiones, pero se vive como riesgo si no obtienes la tasa adecuada para tus inversiones. La inversión misma es un riesgo y ya nos dimos cuenta de cómo él lo manejó y que no fue lo adecuado. Alinear los pasivos, los flujos de pagos en el futuro con el portafolio, eso es muy importante. Por ahí en algunas materias lo vimos. La pérdida del cónyuge, pues sí, claramente es un tema de seguridad para el cónyuge, el que la pensión se pierda cuando fallece el jubilado. Riesgos indirectos que sí nos afectan, que están latentes y que se realizan muchas veces en la pérdida del empleo, no tener todo el tiempo de nuestra carrera, empleo, pues implica menores plazos de acumulación. Y la pérdida de valor en los beneficios públicos, ese tema sí es importante. Les digo que nosotros no llevamos seguridad social, pero sí es un tema que con el tiempo se va a ir, va a ir siendo claro la importancia porque se van a ir sumando cada vez más personas a la masa de jubilados. Actualmente el Seguro Social tiene arriba de 3 millones de jubilados, entre 3 y 4 millones de jubilados. Claramente irán creciendo y con el tiempo que vayan creciendo, pues la presión financiera para pagar y para garantizar esos pagos va a ser mayor y eso es un riesgo que en algún momento, como ya ha ocurrido, y eso no es algo que se esté pensando que podría pasar, ya ha ocurrido en otros países, que haya una disminución de las pensiones. Entonces, hay que estar conscientes de eso. Bueno, entonces la tarea del día de hoy es, vamos a enfatizar el tema de ¿y qué hacemos con esos riesgos? El primero, el tema de longevidad, ya dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Y claramente nosotros lo que decimos cuando estuvimos platicando y cuando vemos el caso de esta persona es, pues él perdió su ingreso. Al final del día, él al principio, cuando se estaba gastando su dinero que él había ahorrado, pues a lo mejor sentía que estaba viviendo bien. ¿Por qué? Pues porque tenía un ingreso adecuado. Pero después se dio cuenta que ya no tenía el ingreso adecuado y que ya le faltaba y que las pensiones no eran suficientes. Ese es el riesgo de longevidad para nosotros, que falte ingreso, que sea insuficiente a la edad de retiro o más adelante. Entonces, al final del día, nosotros decimos como actuarios, ok, el riesgo es llegar a la jubilación y no tener o que sea insuficiente. Cómo vamos a garantizar que eso no suceda? Pues evidentemente, pues como la vida del jubilado va a seguir ocurriendo a partir de que se jubila, pues lo que necesitamos son pagos periódicos. La mayoría de nosotros cuando nos dicen pagos periódicos pensamos en, oye, pues mes a mes, vivir mes a mes. Muchos vivimos quincena a quincena, entonces el pago periódico es importante. ¿Cómo se logra un pago periódico? Y ahí viene el concepto puramente actuarial de, bueno, pues si va a vivir a partir de los 65 años y no sabemos cuándo va a fallecer, pues el concepto actuarial se llama anualidad y ya en concreto relacionado con la seguridad social se llama rentas vitalicias. Es una anualidad calculada, como les estaba platicando la vez pasada que hablamos del seguro social,
te dicen, pues mira, tú tienes este capital, te lo voy a dividir en pagos chiquitos a partir de ahorita hasta que fallezcas en una renta vitalicia. Así se conocen. Esa anualidad, pues nosotros sabemos cómo es. La renta lleva el nombre de, pues cómo es la anualidad, es una anualidad vitalicia por lo menos. Ya el tema es, como se ve todo el manejo masivo de personas jubilándose, se ha hablado mucho del seguro de longevidad. Estoy seguro que se van a empezar a enfrentar estos retos y va a empezar a hablarse de cómo le hacemos para garantizar que en una población tan grande, creciente de jubilados, tengamos certeza de pagar. Entonces ahí este concepto va a cobrar relevancia. Y como se darán cuenta, todos son temas técnicos. Una cosa importante acerca del ingreso periódico es que sea adecuado, que sea suficiente para tus necesidades. Ya vimos lo que le pasó a esta persona y seguramente muchas personas en un país, cuando llegan a la jubilación, tienen ese mismo reto de, oye, pues no me alcanza. Entonces vamos a tener que averiguar, pues, cómo se establece una meta para la jubilación. Y eso sale de manera natural y también puede salir por estadísticas y podemos hacer cálculos de le quitamos esto, le falta esto, le sobra esto, hay que añadirle esto y llegar a una cantidad de lo que es suficiente para una jubilación. Pero ese tema es así. La suficiencia del ingreso, el pago periódico, mensual, por ejemplo, una anualidad vitalicia que se pague a partir de la jubilación. Ese sería el primer manejo. No sé si queda claro ese primer punto. Sí, profe, todo claro. Ok, bueno. Bueno, el otro tema es el tema de la inflación. Como vimos, llegar a la jubilación y que la pensión se quede sin movimiento, que no se ajuste al cambio de precios, pues es un riesgo para un jubilado. Entonces, eso no podemos dejar de considerarlo al hablar de cómo vamos a manejar las pensiones. Entonces, no podemos dejar que se someta la pensión a perder poder adquisitivo porque el jubilado va cada vez conforme vaya avanzando en edad y mientras más viejo uno, más riesgo hay que no pueda comprar lo que necesita. Entonces, por lo menos necesitamos que la anualidad que vamos a utilizar esté ajustada por inflación. Mucho tiempo en la Seguridad Social de México no existió el ajuste por inflación, es decir, que pues las cosas suceden, va avanzándose en el uso del sistema, las pensiones se cobran y de pronto si no se ajusta la pensión, pues se dan cuenta que están las personas viviendo con muy poco dinero y que no pueden comprar lo que necesitan. Y esto, lo que estoy diciendo quiere decir que no necesariamente es forzoso que le pongas ajuste a la inflación. Ya existió, ya lo vivimos en México y pasó lo que pasó. Pues definitivamente sí las pensiones eran muy bajas y por eso en la nueva ley se remarcó, se escribió claramente que la pensión se iba a ajustar anualmente, de acuerdo a la inflación ocurrida en el año anterior, se iban a ajustar en el mes de febrero las pensiones. Entonces, si ocurrió una inflación de 4% el año anterior, este año en este mes se van a estar ajustando las pensiones 4%. A partir de este mes en adelante se van a ajustar. Entonces, bueno, ese es relativamente sencillo, pues es así, tomas un indicador, en este caso el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ves el comportamiento y ajustas la pensión. No necesariamente tiene que ser la inflación, el índice de inflación, pueden existir otros indicadores. En otros tiempos también cuando era y no estaba tan claro cómo se manejaba ese incremento, se ajustaba la pensión de la Seguridad Social respecto al incremento del salario mínimo. Como el salario mínimo estaba perdiendo poder adquisitivo de manera importante, pues por eso ya después se cambió el tema de la inflación.
pero se pueden usar diferentes indicadores para ajustar las pensiones. Claramente, pues eso no es recomendable porque si el indicador que usamos no recupera el poder de compra de lo que realmente, de lo que usa el jubilado, de lo que compra el jubilado, pues va a perder poder adquisitivo la pensión. Bueno, entonces ese está así. El otro que sucede es el tema de la tasa de interés. La tasa de interés, pues es un tema técnico. La verdad es que ahí sí es donde entra nuestro expertise de el comportamiento de las tasas, el tipo de evaluación que estamos haciendo, sabemos los plazos de los pagos, por lo menos tenemos un valor estimado de plazo de los pagos, y con esa información y con nuestra formación, en teoría nosotros podemos determinar una tasa. ¿Se acuerdan de nuestras teorías estas de financieras de la inmunización y de todas estas cosas, de la estructura de tasas de interés? Bueno, pues aquí es donde se ocupa. En este tipo de casos es donde dices, bueno, pues aquí tengo mi información histórica, tengo mis flujos, tengo instrumentos, tengo portafolios, tengo muchas cosas, y entonces podríamos o deberíamos de saber modelar qué tasa es la que usaríamos para estos cálculos. Aquí es donde eso que aprendimos cobra relevancia. No es posible traer flujos a valor presente. Por ejemplo, si estamos proyectando flujos a 30, 40 años, pues no podemos agarrar y decir vamos a usar la tasa de CETES, ¿verdad? Eso yo creo que a cualquiera de nosotros nos queda claro que cómo traes a valor presente flujos de 30, 40 años con una tasa de 28 días. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a sumar nuestra expertise. Hay varios puntos en los que claramente el problema es actuarial, y por eso los problemas de seguridad económica que tienen que ver con contingencias, pues son problema central de, por ejemplo, de materias como estas. El tema de la inversión, pues ya lo vimos, está descrito claramente por esta persona en su ensayo. Un portafolio, no cualquier portafolio te lleva a donde necesitas para tener lo suficiente para pagar. Ya es clarísimo eso, ya lo mencionó varias veces en su ensayo. Y para nosotros debe ser así. Nosotros aquí sí ya tenemos que ser muy serios con el tema de el portafolio debe estar alineado con las obligaciones del plan de pensiones. Y ahí empiezan nuestros conceptos de la duración, la convexidad, el match de las obligaciones con los activos. Ahí podemos hacer todas las simulaciones que querramos. Ya no solo simulaciones de tipo determinístico, sino pues hasta estocástico, ¿verdad? Y sobre todo un tema de monitoreo, de ir viendo que las inversiones estén en línea con las tasas que estamos usando en los cálculos de valor presente y en las proyecciones que estemos haciendo. Y aquí se vuelven importantes conceptos que seguramente vieron en finanzas, de portafolios de inversión, de temas de políticas y mandatos de inversión, se vuelven fundamental, y que se establezcan benchmarking de cómo se debería comportar el portafolio. No podemos decir que el portafolio va a estar perfecto alineado con un cierto instrumento y decir tiene que ser el rendimiento. Como es una mezcla, tenemos que establecer qué benchmarking corresponde a esa estructura de portafolio. Entonces, aquí es donde quiero que se note cómo nuestro expertise de todo lo que se ha ido acumulando como conocimiento teórico, al menos hasta este momento, se empieza a realizar en la vida real, y la importancia de de lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque se alinea perfectamente una contingencia con una teoría de diferentes disciplinas, en teoría del interés, matemáticas actuariales, demografía, economía, un poquito de lo social, etcétera, lo que ya les había comentado, y los modelos pueden ser tan complejos, pero a la vez pues están a nuestro alcance porque tenemos toda esa teoría.
Luego el tema de falla de los negocios es un tema mucho más complejo porque es la economía y obviamente pues, comportamiento humano dentro de las empresas, la visión de alguien que va al frente de una empresa y que va diciendo, va a pasar esto, tenemos que cambiar esto, actualizarnos, ser más productivos. Eso es un tema importantísimo en México. La productividad se ha estancado, a pesar de que haya ciertos cambios. Si las personas no somos más productivas, si no se provoca entre todos una economía más sana, este, difícilmente va a haber crecimiento. Entonces aquí es donde también nuestra perspectiva no debe limitarse solamente al tema de lo técnico actuarial, sino que también tenemos que tener otra visión para que lo que estamos haciendo tenga un mejor uso, un mejor desempeño. Y la falla en los negocios en concreto se relaciona con el tema del portafolio aquí porque si una empresa va a fallar, seguramente habrá datos que se puedan analizar de que su desempeño no va bien y no debería de haber acciones de esa empresa en el portafolio que tenemos. Tenemos que estar al pendiente de esta empresa, los análisis que se hacen para darnos cuenta si vale la pena tener una acción en un portafolio, por el rendimiento que nos puede aportar, debe ser parte del proceso. Y obviamente pues, se liga al tema de inversiones y también ya dentro de las empresas los temas de capacitación de productividad son temas ligados a la capacidad, a la educación del individuo. Pero no está a nuestro alcance, no lo podemos controlar, así que por lo menos para esta materia esa parte pues la dejamos como un tema de conocimiento general que nos da una perspectiva para ubicar qué debemos de aconsejar respecto a las otras variables. La pérdida del empleo es un tema económico, social. Ahí sí hay un tema de afecta al sistema porque la acumulación que tenemos proyectada, las contribuciones al sistema, pues nos afectan. Entonces ahí pues, no hay de otra. Socialmente la economía, en general las personas deberían estar mejor capacitadas. La importancia de la educación, la actualización de las leyes, el fomento del apego a las leyes en temas laborales, por ejemplo, y que haya una economía sana, pues eso haría que ese riesgo disminuyera. Pero no, nosotros como actuarios tenemos elementos a la mano, no. Pero como es el seguro que en la seguridad social falta, ese seguro, pues sí, en algún momento podría ser materia de un análisis de cómo podría crearse un seguro. Hasta ahorita el comportamiento, la forma en la que se maneja nuestra economía, no ha permitido que se implemente un seguro, pero sí, yo creo que si vamos avanzando, si logramos tener mayor estabilidad y demás, en algún momento va a surgir la idea de tener un seguro de desempleo. Eh, Primero en la seguridad social, me parece, y ya luego posiblemente en los mercados. Luego el tema de pérdida en el valor de beneficios públicos. Ese sí tiene que ver con nosotros, es el tema de la seguridad social. Siempre hay que pedirle a la seguridad social pues que genere la certeza, y la certeza no se puede dar si no hay un respeto por los modelos actuariales, por un seguimiento del patrón de creación de reservas. Y ahí sí, pues hay que tener mayor vigilancia y claridad de lo que está pasando en el sistema. Como les digo, en el tema de pensiones por vejez y cesantía, aunque se sabe que es una obligación del gobierno porque así está establecido en la ley, me parece que sí es importante que haya un balance actuarial y un estado de resultados de esas pensiones, porque lo que podemos ver es el seguro social como tal, pero no vemos en específico la reserva de vejez. Entonces tiene que haber más trabajo técnico y más claridad y más difusión de ese trabajo técnico y de entendimiento de lo que implica ese trabajo. El tema de salud, ya lo comentamos, es sumamente importante. Ahí lo único que puedo decir es, no se meten pensiones en este caso. Sí es parte de cálculos actuariales de la seguridad social, y los seguros privados, ustedes ya los ven como están son muy cautos en los seguros en edades avanzadas. Hay límites de edad para contratar seguros privados.
Pero definitivamente ahí hay mucho tema de autocuidado, de cultura, de salud. Este, yo creo que sí hay en algún evento de actuarios de la Asociación Internacional, hubo algunas presentaciones del tema de que sí había modelos de cultura de salud, por ejemplo, basados en la alimentación, etcétera. Eh, hay yo creo que mucho por hacer ahí, y por auditar y por revisar cómo se puede crear si las reservas están bien, pero yo creo que ahí más que nada el tema cultural es muy, muy importante por el crecimiento de ciertas enfermedades. La pandemia lo dejó claro, el tema de lo que traemos de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, de cosas que son graves, crónicas y que van creciendo en nivel de gasto. Yo creo que hay que, y sobre todo ustedes, bueno, al menos personalmente, ustedes deberían de tener una mayor cultura de cuidado de la salud, y creo que así debería ser en la familia y socialmente expandir ese mensaje de es mejor cuidar la salud que atenderla, porque las consecuencias son muy graves. Ese concepto vale muchísimo, este tema de la salud, las reservas de salud en la seguridad social, en gastos médicos. Ustedes han visto, hay un reto grandísimo en gastos médicos, eh, por el nivel de gasto que se tiene en hospitales, en médicos. Entonces ahí yo creo que hay mucho análisis, mucho trabajo por hacer. No es materia de este curso, pero lo menciono por la importancia tan alta que tiene. Falta de disponibilidad de instalaciones. Culturalmente ahí se tendrá que ir viendo cómo se fomenta eso, cómo se van, junto con incapacidad, como el tema de cuidado de cuidados personales en largo plazo, en enfermedades que se generan a largo plazo, va a requerir ahí trabajo actuarial. Ahí se va a tener que trabajar en algún momento. No hay muchos análisis para México, pero sin duda sí hay riesgos que van ocurriendo. Parte de la población de jubilados va teniendo esa necesidad de cuidados de largo plazo, y obviamente el nivel de reservas que requerimos amerita tener mucha atención a las hipótesis, a los cálculos y a las soluciones que se le dan, porque evidentemente pues eso es diferente en lo privado por los costos que en lo público. Entonces eso también va a surgir ahí como trabajo técnico a realizar. La verdad, hay mucho, para el actuario hay mucho en lo que viene, por la realización de riesgos que están ocurriendo y demás. Va a necesitarse nuestra atención en varios rubros de esos temas del envejecimiento. La pérdida del cónyuge, eso es muy sencillo. Pues, si el cónyuge vive de la pensión, de parte de la pensión de jubilado, pues lo que habrá que tener es una pensión que le sobreviva a la muerte del jubilada. Entonces ahí es una pensión mancomunada y la solución es muy, digamos, relativamente sencilla. Los gastos imprevistos es algo que puede manejarse de alguna manera. Tal vez requiera atención nuestra. Ya hay algunos seguros que tienen ahí algunas cláusulas, es como un ensayo de ver si eso puede funcionar, pero seguramente habrá materia para inventar coberturas en seguros. También el mutualismo puede funcionar. Los fraudes y maltratos, bueno, y eso yo creo que socialmente está creciendo, eso hay que decirlo. Yo ya estuve en varios foros de temas jurídicos de envejecimiento que están viendo acerca de este tema, pero yo creo que culturalmente tenemos que cambiar la forma en la que se está viendo a las personas viejas, porque sí está creciendo ese tema del maltrato y de los fraudes a las personas mayores. Y los dos temas finales, sin duda son temas que podrían acompañar, no este curso, pero sí un curso de seguridad económica, por la importancia de la educación financiera y la planeación del retiro. Yo creo que esos dos temas van de la mano. Si no tienes educación financiera, pues evidentemente no ves todo esto que estamos viendo nosotros. Nosotros tuvimos que leer un ensayo para darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero lo vemos tal vez en la vida real, pero no analizamos los riesgos, no vemos qué está pasando con detalle.
pero sí nos damos cuenta que son consecuencia de esos riesgos de falta de manejo financiero adecuado debido a una deficiente educación financiera. Nos maneja muy fácilmente nuestras emociones. Normalmente las personas resuelven primero deseos de corto plazo y no necesidades de largo plazo. Y eso pues evidentemente pues, se debe a que no hay fortaleza para juzgar qué es una necesidad, qué es un deseo, y no tenemos manera de limitar el funcionamiento de nuestro cerebro. Por eso a lo mejor en algún momento se va a juntar este problema con temas de psicología, porque pues sí hay una batalla entre compra y gasta tu dinero contra ahorra y forma reservas para ciertos riesgos. Entonces estos dos temas los pongo como grises. Gasto imprevistos, educación financiera y planeación del retiro, creo que son temas que están en la agenda, pero no van a ir en el modelo que vamos a analizar en nuestro caso. Entonces, con esto terminamos ese análisis de riesgos, que es muy importante para nosotros. Quiero que se den cuenta que nos metimos en un tema que parece como algo que pues es rollo, pero no, es un tema de análisis de un problema, una definición de cuál es la situación y de que de ahí surgen riesgos y que de ahí tiene que surgir una solución, un diseño, por ejemplo, de un plan de pensiones basado en los riesgos, y de ahí pues nada más hay que analizar cómo eso funciona. Esto ya se los leí en el tema de seguridad social, no me voy a detener en esto. Lo que sí es, básicamente quiero que entendamos esta parte. Hay muchas formas de hablar del sistema de seguridad económica en un país. Yo uso la más sencilla, que es las tres entidades, las tres, entre comillas, personas que intervienen en brindar seguridad económica. Primero, el gobierno. El gobierno tiene una tarea, pues, importante. Ya vieron cómo nació la seguridad social, se los platiqué en la clase pasada. Brevemente, la verdad muy rápido, pero espero que haya quedado algo ahí. Empezaron a ver que a los trabajadores les ocurrían cosas, estaban poniéndose graves las cosas por la forma en la que crecía la industria desordenadamente, no se cuidaban cosas, les ocurrían accidentes, llegaban a viejos, no tenían para vivir, etcétera. Y bueno, pues entonces, ¿qué dijeron las empresas? Bueno, pues hay que crear algo y pues ese algo, como es muy grande, pues que lo maneje el gobierno. Bueno, pues sí, el gobierno desde entonces, desde el siglo antepasado, ya empezaba a ocuparse de estas cosas, se le designó como quien iba a llevar estos temas, y lo que hizo el gobierno, y como lo vieron fue natural, si les pasaban esas cosas a los obreros y los socialistas estaban llegando y estaban diciendo que había que proteger a los trabajadores y ganando para su causa, pues dijeron, no, pues nosotros hay que hacerlo, y crearon el Seguro Social en la economía capitalista. El Seguro Social se encarga de temas de población asegurada en trabajos formales y tiene los seguros, al menos en nuestro caso en México, seguros de vejez, de riesgos del trabajo, de muerte e invalidez, de enfermedad y maternidad y guardería. Esa es la parte esencial del Seguro Social. Ese Seguro Social se paga con cuotas específicas calculadas actuarialmente. Bueno, en el momento inicial se calcularon actuarialmente, ya después ya no se actualizaron los cálculos y está pasando lo que ha pasado. Y se empezó a funcionar así, se dijo, empresa, mándame tus asegurados, tus trabajadores, los voy a asegurar y me pagas cuotas para darles cobertura de seguro social. Pero la liga es así en el seguro social. Trabajas y tienes seguro social. Si me pagan cuotas, ¿sí? Profesor, yo tengo una duda. Sí. ¿No entraría, por ejemplo, además de, bueno, en sistema de seguridad económica, no entraría también lo que sería como mercado financiero? O sea, pero esos ya serían como privados,
que además de que, digamos, hoy en la actualidad, pues ya muchos bancos nos ofrecen, bueno, sí, ¿no? Nos ofrecen, de que, haz aquí tu Afore o cambia tu pensión o cosillas así o tu nómina. Entonces, eso no entraría ya también, además, un sistema de seguridad como privado, pero aún así siguen protegiendo como nuestros intereses, bueno, ahora sí que evitando más como el tipo de desempleo y todos los riesgos que vimos anteriormente. No, en realidad lo que pasa con eso, la Afore es muy sencillo, mira. Este seguro, por ejemplo, este que está aquí, que lo tenía la Seguridad Social, típicamente lo manejaba el gobierno, digamos en la ley del 73, ahí estaba. Pero de repente lo cambian a la ley del 97. Y la ley del 97, las Afores son un desprendimiento, pues es un chipote en el diseño de la seguridad económica en la vejez. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue decir que no tenga las reservas el gobierno, o sea, el gobierno recibe las cuotas, pero cuando las recibe, las de vejez y cesantía se las pasa a las Afores, ¿sí? Es el mismo seguro, nada más que dice, antes yo me quedaba con las cuotas, creaba una reserva y protegía la pensión de las personas. Lo que pasó con las Afores, como tú lo estás mencionando, es que le dice el gobierno, bueno, pues ahora se cambió la ley y te voy a pasar los fondos de estas personas y con su cuenta individual tú como Afore te vas a hacer cargo de la pensión en los términos que ya vimos. A veces la cuenta del Afore y el tiempo que ahorraron las personas no es suficiente para una pensión y le regresan el riesgo al gobierno. Ahí es, y creo que es bueno que lo preguntes en estos términos porque lo que pasó es eso, que hay una confusión de ¿y quién me protege a mí? Está como la bolita entre ahí te va a ti iniciativa privada Afore, tú invierte y maximiza la cuenta de esta persona para que después se le pague de ahí una pensión, pero luego pues hay muchos problemas, no alcanza ese dinero para una buena pensión y le rebota al gobierno ese problema. Entonces, por eso es importante, fíjense que hay muchas, luego cuando ustedes hacen algunas presentaciones de cómo funciona un sistema de seguridad económica en un riesgo particular, empiezan a decir, bueno, es que la Afore fue la solución al problema de las pensiones. Pues no fue la solución porque también le regresó el problema al gobierno. Y luego como que no se distingue, por ejemplo, ustedes hablan mucho de yo no tengo pensión. Pues sí tienes pensión, está en la ley, pero quien la maneja es la Afore y la Afore decide cuando llegas al retiro si te alcanza o no para una buena pensión o si cubre los requisitos y si debería de regresarle el dinero al gobierno para que el gobierno se haga cargo de tu pensión. Entonces, creo que hay que aclarar mucho del sistema, de quién lo maneja, por eso hice esta división dije, el seguro social es una cosa. Si trabajas, manda tu cuenta individual a la Afore en la parte de vejez y de ahí se te va a pagar una pensión a ti. Que la Afore te proteja otras cosas, pues eso ya no está en la ley. La Afore llega hasta tu cuenta individual para la vejez o cesantía y hasta ahí. Los servicios adicionales que le agrega porque tú le llevas tu cuenta individual. Y debo decir una cosa importante. De lo que le depositan en tu cuenta individual, la Afore se cobra. Te dice, por ejemplo, pues me mandaron 6% y yo cobro el 1% de la cuenta individual, pues es como si hubieras depositado en lugar de 6%, como si hubieras depositado 5%. La Afore te cobra por administrar tu cuenta individual. También el Seguro Social cobra por llevar toda esta administración de todo este proceso. Pero así funciona. No es que lo privado se vaya a hacer cargo de lo tuyo. Hay una combinación de quién maneja los recursos, quién se hace cargo dependiendo de la situación de la jubilación. No sé si te aclaré algo o te dejé más confundida. Hola.
¿O ya se fue la señal? Ok. Bueno, ¿y los demás me entendieron algo? Fíjense que esa parte es súper importante. ¿Por qué? Porque hay una confusión de protección. ¿Quién protege? ¿Por qué? Porque en la parte de vejez se mezclaron dos partes, el gobierno y una institución privada que nace ahí como un apoyo para manejar las cuentas individuales de las personas. Ese fue el problema. Además de que el Seguro Social solo protege a quien tiene un trabajo formal y que paga cuotas de seguridad social. Además de eso, el gobierno lo que hace es generar iniciativas de protección social. La aspiración del Seguro Social, si se acuerdan de lo que les leí la clase pasada, en la Constitución dice, quiero el bienestar de las personas, y el bienestar es todo, lo físico, lo emocional, lo económico, entre otros. Y bueno, pues si es eso, pues es enorme el campo de acción que tienes que proteger un montón de cosas. Bueno, pues el Seguro Social llega a lo económico en estos riesgos en específico, si ocurren, y crea reservas para protegerte. Pero ¿y qué van a hacer las personas que no tienen seguro social? Que como ya vieron es casi la mitad de la población que no tiene seguro social. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Ustedes cómo ven? Hola. ¿Alguien me escucha? Sí, profe, ¿cree que puedes repetir? Sí. El Seguro Social, en este caso de México, fue creado para proteger, inicialmente decía que a toda la población, pero ya después se dieron cuenta que solo podían hacer poco a poco con las empresas. Y prácticamente el Seguro Social solo se dedica a proteger a los trabajadores de empresas que le pagan cuotas de seguridad social y que le vamos a llamar a los que tienen empleo formal. Está bien, y ya vimos, hicimos la clase pasada cálculos, dijimos, ¿cuánta población económicamente activa tenemos? Como 60 millones. ¿Cuántos están asegurados? Pues casi 30 millones. 50% tiene seguridad social y el otro 50% no tiene. Si unos tienen seguridad social, pues está bien, ya a lo mejor le tiene algunas fallas en el diseño y demás, hay que verlo. Pero ¿qué hacemos con el otro 50% que no tiene seguridad social? ¿No podrían contratarlo ellos de manera independiente? Yo creo que sí podrían. El tema es si les alcanza el costo que tiene lo privado, digámoslo así. Creo que eso habría que revisarlo. Pero en la vida real ustedes, digo, de alguna manera se darán cuenta. ¿Qué hace esa persona que no tiene seguridad social? Consume. Ay, perdón. No, adelante. Según yo, para temas de salud, para eso está lo de la Cruz Roja, que realmente se supone que solo atienden a personas que no tienen seguro. Y según yo, no sé si aún existe eso de que hay posibilidades de que tú puedas pagar tu Afore, pero ese es en tema más como de desempleo. O sea, de que tenías un trabajo formal y luego, pues ya te desemplearon y entonces tú pagabas tu cuota y seguías teniendo eh, lo del seguro social. Uh-huh. Ok, ¿alguien más? Alguien más iba a decir algo, ¿no? Sí, profe, por ejemplo, consumen más lo que es la seguridad, bueno, la salud privada, ya en consultorios particulares, o si no, buscan también como el apoyo o la ayuda
pues, en campañas que se hacen en sus municipios o que el mismo gobierno, pues, hace como gratuitas. Entonces, son las que se encuentran ahí, eh, ay, permítame tantito. Son las que se encuentran ahí, pues, como buscando la oportunidad para poder, pues, recibir ese servicio gratuito que el mismo gobierno está regalando, pero ese siempre y cuando sean las campañas, o ya en dado caso, pues, igual lo que dije anteriormente, consumen más como particular, servicios particulares. Sí, fíjense que yo creo que algo que sí nos hace falta, incluso en lo básico, sí es aclarar todo esto. Oye, gobierno, ¿tú qué me das? Y entonces el gobierno dice, ¿eres trabajador? Sí, sí, trabajo. Ok, ¿en dónde trabajas? En una empresa. ¿Te pagan tus cuotas de seguridad social? Ay, híjole, pues creo que sí. Ok, entonces tienes seguro social. Y que tenga una descripción de tienes derecho a todo esto. ¿De acuerdo? A lo mejor hasta se puede hablar en una plática así como, por ejemplo, podemos organizar un foro en la FES e incluso puede ser abierto para personas y decirle, mira, esto es lo que da el Seguro Social si tú eres trabajador. Entonces ya va a tener una visión de, ok, ya sé cómo funciona. Y la otra cosa es esto que estamos comentando. Fíjense que para esas personas que no tienen seguridad social es para la que se inventó este tema de la protección social. Pues lo que se conoce mucho es la pensión de adulto mayor. Si llegas a los 65 años, te van a empezar a pagar una pensión bimestral de 6,000 pesos, más o menos. Entonces, bueno, ya, fíjate, eso ya el gobierno agarra y de los impuestos, de todo lo que recibe, agarra y separa una cantidad, dice cuántas personas mayores de 65 años hay y dice esto es lo que tengo que pagar, ok, lo separa y empieza a pagarles cada año, cada 2 meses, su pensión del adulto mayor. Oye, qué bueno. Entonces, que las personas sepan que tienen eso, pues ya es una protección cuando llega ese momento de su vida. Como ciudadano, tú lo que dices es, cuando llegue a los 65 años, tengo derecho a eso. Ok, perfecto, ya lo sabes. Y sabes cómo funciona y qué tienes que hacer, el trámite, cómo ocurre, etcétera. Esto de la salud, de lo que acaban de comentar ustedes, es súper importante. A ver, si el gobierno está diciendo, a ver, ustedes pueden ir a hospitales públicos de los del IMSS Bienestar. Ok, perfecto. Entonces, me puedo atender de temas de salud en esos hospitales. ¿Puedo ir a los hospitales del IMSS? Bueno, pues a ver, el gobierno debe decir sí. Como ya está haciendo esta iniciativa de en donde sea que estés, tú puedes ir al hospital y ya después veremos cómo se cobran el gobierno, cómo paga esa atención, pues así lo irá desarrollando. Pero hay que conocer más de cómo funciona ese sistema. Todos los hospitales públicos, bueno, algunos cobran de acuerdo a los ingresos, uno puede ir a la zona de hospitales, atenderse ahí de problemas muy graves de salud y el costo no va a ser el mismo que en un hospital privado. Todos los programas de bienestar, todas las políticas públicas que el gobierno hace, subir los salarios, tratar de mantener la economía trabajando, pues es parte de la protección social. Todos los subsidios que dan, los apoyos al campo, etcétera, de alguna manera apoyan el tema de que haya seguridad económica. En el campo es más porque muchas personas de los que viven fuera de las ciudades, pues no tienen seguridad social. Entonces, si por lo menos se dedican al campo y los apoyan en su producción y demás, eso seguramente va a apoyar su seguridad económica. Entonces, brevemente, quiero que tengan claro el gobierno hace esto, la seguridad social y la protección social. Hablando de pensiones, pues si tengo seguro social, tengo derecho a una pensión por vejez o por cesantía, de acuerdo a lo que describí la clase pasada. Y si llego a los 65 años, tengo además derecho a una pensión del adulto mayor. Perfecto. Ya voy armando cómo funciona esa parte. El seguro social se financia con unas cuotas que se calcularon actuarialmente, con un estudio actuarial de matemáticas actuariales, y se llegó a un cálculo de con esta prima se paga ese seguro para todos los que vayan a llegar a cobrar pensiones. Pero se dejó de actualizar el costo. Falla tremenda. Quiero decirles que ahí están las matemáticas actuariales tratando de hacer su trabajo, pero que en algún momento se dejó de hacer y ya nunca se volvió a hablar de dónde está la reserva, cómo está invirtiendo el fondo del Seguro Social de vejez, ya no existe.
debería de existir porque el tener un fondo dedicado a eso, calculado actuarialmente y vigilado y haciendo todo el trabajo que describí antes, pues nos lleva a que se garantice que se pueden pagar esas pensiones. Pero hay matemáticas detrás de todo eso. También debería de haber matemáticas actuariales atrás de lo de la pensión del adulto mayor, para que, oye, pues si es un ofrecimiento y es tan importante, pues deberías de generar una reserva para asegurar el pago. Entonces, habría que recuperar, hay que ser conscientes de eso, el trabajo actuarial existe. A veces hablar mal del seguro social o de que está mal calculado y que la Afore salvó el sistema de pensiones, como luego escriben ustedes en algunos ensayos que he visto en semestres anteriores. La verdad es tomar notas de un periódico y ponerlas en un ensayo. Pues no, atrás de todo esto hay trabajo actuarial, tanto en la Afore, en el diseño de la Afore, como en el seguro social, hay trabajo actuarial. Y como actuarios no podemos decir, esto es mejor que lo otro, porque no hay contexto que nos permita hacer eso. Entonces, sí es muy importante que noten que el sistema de seguridad económica, el soporte que hay detrás de todo esto, es actuarial y que tenemos que conocer más los detalles de qué se ofrece para proteger ciertos riesgos y que el trabajo actuarial se esté haciendo correctamente para crear reservas adecuadas para pagar la ocurrencia de riesgos. Eso pasa en el gobierno. Por su parte, las empresas, y eso desde hace muchos años se sabe, el Seguro Social, el diseño de las pensiones, no lleva necesariamente a la mejor pensión para la vejez. Y entonces muchas empresas lo que han hecho es crear un plan complementario para la vejez, ¿sí? Si el Seguro Social me da, si mi ingreso era de 10,000 pesos y el Seguro Social me da 7,000 pesos de pensión, o 20,000 y me da 10,000 pesos de pensión, pues bueno, ya tengo el 50% de mi sueldo de parte de la pensión del Seguro Social. Si luego la empresa trata de complementar esos 10,000 y me dice, yo te voy a dar otros 3,000, dice, bueno, pues ya tengo un ingreso complementario que me da mejor capacidad económica. Y ya además tengo la pensión del adulto mayor, ya tengo 10,000 del Seguro Social, 6,000 pesos de la pensión del adulto mayor, más 3,000 pesos del plan privado, ya tengo 19,000 pesos y yo ganaba 20,000 pesos. Ah, pues ya es un muy buen ingreso. Entonces, en este curso nosotros vamos a ver la creación de cómo se diseña un plan privado que complementa las pensiones del Seguro Social. Y vamos a ver las matemáticas de cómo se crea una reserva de pensiones. Va a ayudar para que se den una idea de que así se hacen cálculos también para la Seguridad Social, o se deberían de hacer cálculos periódicos para la Seguridad Social, y debería de haber balances y fondos para garantizar el pago de esas pensiones. También debe de ocurrir eso en planes privados de pensiones. La importancia de todo esto ahorita es porque va a venir lo que ya vieron del envejecimiento. Y la verdad, lo que hay detrás de los mecanismos de cómo crear los instrumentos y garantizar que van a funcionar bien, es que detrás de todo eso había un cálculo de reservas y de que cada año había que aportar una cierta cantidad para que el fondo fuera suficiente y al llegar a la edad de retiro tuvieras para pagar. O por lo menos que hubiera recursos para que si en el corto plazo tienes problemas financieros como gobierno, pues no te desvíes del camino de estar pagando y que cuando pasen los problemas crees un mecanismo para seguir pagando. No es necesariamente tener al 100% los fondos, pero sí que garantices que el manejo financiero te va a llevar a garantizar el pago de las pensiones. Bueno, pues eso hacen las empresas. Las empresas agarran y dicen, yo quiero otorgar un 20% del salario del trabajador a su edad de retiro. Ah, pues nosotros tenemos que crear la fórmula para pagar esa pensión y luego de que creamos la fórmula decir cuánto vale el pasivo de ese plan de pensiones el día de hoy, con la población que tengo hoy, proyectada hacia el futuro, veo cuánto vale el pasivo, cuánto vale el costo y empiezo a financiar un plan de pensiones privado. Eso es lo que vamos a aprender en este curso. Gobierno, lo que hacen las empresas y lo que hacen las personas. Las personas, pues lógicamente se tendrían que poner a pensar en su retiro, por lo que ya vimos que pasa, y decir, a ver, ¿qué me va a dar el Seguro Social? Por eso sí es importante que conozcan
poquito la ley. Ok, tengo eso, perfecto. Con los años que voy a tener cuando me jubile, voy a tener una pensión más o menos de tanto, estimar, saber cómo, a dónde va a llegar. Ok, bueno, ya tengo esa cantidad. En la empresa me dan o no me dan un plan privado, no, pues no me dan. Ah, bueno, nada más tengo lo del seguro social, mi pensión del adulto mayor. Oye, necesito ahorrar para tener más dinero para mi jubilación. Perfecto. Voy a crear un plan personal para el retiro, un plan de ahorro para el retiro. Y ahí pues ya surgirán todas las ideas de, y aparte me voy a comprar un seguro de vida, de gastos médicos, tengo una propiedad en la que me puedo apoyar para rentarla, para venderla si necesito dinero, cómo me ve mi familia cuando me retire, etcétera. Así funciona el sistema. Ya cuando ustedes van a la literatura ahí, por ejemplo, cuando surgió lo de las Afores, que surge desde el siglo pasado, de los mediados de los 90, el Fondo Monetario Internacional diseña que el Seguro Social está quebrado y todas estas cosas, que ya no va a funcionar y empieza a apoyar fuertemente la idea de crear las Afores. Y cuando crea esa idea, empieza a crear una notación, una terminología que dice que hay un pilar cero, que es el gobierno apoyando a los ciudadanos sin cobrarles cuotas de seguridad social. Existe el seguro social como pilar 2, existen las empresas como pilar 3, y se empiezan a generar una serie de formas de clasificar las pensiones. Pero en los hechos, en la esencia, la seguridad económica de un país, el sistema de seguridad económica, por ejemplo, en la vejez, se basa en esto. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hacen las empresas? ¿Y qué hacen las personas? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno. Pues lo que queremos es que el sistema funcione, que la interrelación entre cada uno de estos actores brinde protección para los riesgos que ya sabemos. Lo típico en la seguridad social es que esa parte del sistema de seguridad económica sea obligatorio. La parte privada, lo que hacen las empresas, es voluntario, es opcional. Y lo mismo lo que hacen las personas. Lo que pasa es que como las personas y las empresas no miran bien lo que hace el Seguro Social, luego no se dan cuenta que no es suficiente y no se crean mecanismos complementarios. En teoría, mientras más se conozca el sistema, más se va a decir, pues hay que reforzar la parte de lo que hace la empresa, hay que reforzar el ahorro de las personas, pero pues si se dan cuenta, desconocemos mucho del sistema básico, de qué hace el gobierno. Existe un sistema de seguridad social, existe un sistema de asistencia social, del seguro, el IMSS Salud, y ese es público, cualquiera puede acceder. Desconocemos todos esos detalles, pero deberíamos de conocerlos para lograr hacer que funcione. Bueno, el principal elemento de seguridad económica en la vejez para este curso va a ser el plan de pensiones. ¿Qué es una pensión? Pues es un ingreso periódico a partir de cierto momento, por ejemplo, al llegar a los 65 años. ¿Cómo es el diseño de un plan de pensiones? Pues un plan de pensiones va a contestar preguntas como, ¿a quién le voy a ofrecer este plan de pensiones? ¿Quién participa? ¿Cuándo tiene derecho? ¿Quién tiene derecho a la pensión? ¿A qué edad le voy a ofrecer ese derecho? ¿A qué edad se puede jubilar? ¿Sobre qué sueldo voy a calcular la pensión? ¿Cómo se calcula la pensión? Y ahí vienen las dos grandes versiones. Le ofrezco una pensión calculada con una fórmula que va a decir qué pensión tienes derecho cuando llegues a la edad de retiro. Por ejemplo, te voy a dar el 100% de tu sueldo. Esa es una fórmula de beneficio definido. O la tabla que vimos de cómo se calculan las pensiones desde la ley del 73. A pesar de que es una tabla con muchos renglones, esa fórmula es de beneficio definido. De acuerdo a tus condiciones, ves cuántos años cotizaste, qué salario promedio tienes, te buscas en la tabla de acuerdo al proceso de selección del renglón y llegas a la fórmula, aplicas esa fórmula y como vieron que hice los cálculos, así se determina la pensión.
pero sabes a lo que le aspiras cuando llegues a la edad de jubilación. Eso es beneficio definido, una fórmula para calcular la pensión. Sabes cuánto te va a tocar. Contribución definida es al revés. ¿Sabes cuánto tienes que contribuir periódicamente? ¿Cuál es la contribución de este mes? Se va acumulando a lo largo de tu vida como trabajador y llega la jubilación y dicen, ¿cuánto lograste acumular? 1,000,000 de pesos. Pues te alcanza para una pensión de 1,500 pesos. Sí, no, pues no, es muy poquito. Bueno, pues eso es, así funciona contribución definida. Y nos hemos inventado otro tipo de soluciones. Combinación beneficio definido más contribución definida y planes que simulan ser de contribución definida, pero que en realidad son de beneficio definido. ¿Por qué se hizo esta invención? Porque cuando se empezó a hablar de riesgos, se dijo, el mejor manejo de riesgos es el de contribución definida y el de beneficio definido es muy riesgoso. Bueno, eso cuando veamos financiamiento vamos a notar cómo se calculan los costos y de ahí vamos a sacar la idea de por qué pasó eso. Pero en realidad, los riesgos afectan a los dos tipos de planes de manera similar. A unos en una forma, a otros en otra, pero los riesgos están ahí para manejarse por el tipo de plan que se utiliza. Y luego, cómo se paga, si es vitalicio, si se paga solamente al jubilado o a su cónyuge y si se protege contra la inflación. Eso se va a meter en el diseño del plan de pensiones y una vez que se tiene ese diseño, que es el primer paso de crear un sistema de protección para la vejez con un plan de pensiones, teniendo el diseño, claramente un actor dice, ok, ya sé cuándo se va a jubilar. Puedo proyectar el día de hoy a su jubilación y calcular cuánto le voy a deber en ese momento. Y como sabemos calcular valores presentes, luego nos lo traemos al día de hoy. Y de ahí decidimos cómo vamos a financiar a través del tiempo el plan de pensiones. A ese proceso se llama evaluación del plan de pensiones. Cuando hagamos esa evaluación del plan de pensiones, vamos a tener valores presentes, costos, y entonces empieza el proceso de decidir cómo voy a financiar las pensiones. Hay que aportarlo a un fondo de pensiones. ¿Cómo se va a invertir ese fondo de pensiones? Esa es la tercera fase, que es el financiamiento del plan de pensiones. Y ya en marcha el plan de pensiones nos daremos cuenta si funciona o no funciona, si hay que corregir algo en el diseño y hacer otra vez la evaluación, el financiamiento y finalmente seguir vigilando que todo ocurra de acuerdo a los objetivos que teníamos. Participantes del sistema de seguridad económica, ya lo dije, el gobierno, las empresas y los trabajadores. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues ya que puedo proyectar una pensión a la edad de retiro, pues yo tengo que pensar, durante toda la vida le pago salarios, cuando llega la edad de jubilación le voy a pagar una pensión. Empiezo a imaginarme cómo es la línea del tiempo, a qué edad ingresó, qué edad tiene hoy, cuánto le falta para llegar a la edad de retiro, cuándo podría fallecer por medio de una tabla de mortalidad, por ejemplo. Y entonces ya tengo una idea para hacer cálculos. ¿Cuántos años va a trabajar? R menos Y. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando hasta ahorita? X menos Y años. ¿Cuántos años le faltan en el futuro? R menos X años. ¿Por qué es importante esto para el actuario? Pues porque de ahí el actuario puede hablar de cuánto tiempo tengo para pagar la reserva que me falta para llegar a la jubilación, cuánto me faltó que no contribuí en los años pasados y hablando de sus ingresos y de las pensiones, puede crear una idea de cómo va a pagar las pensiones. Entonces ahí empieza a decir, tengo tanto tiempo trabajando, tengo tanto tiempo para financiar las pensiones y voy a pagar pensiones cuánto tiempo. Y lo que debemos de pensar es muy sencillo. Debo tener lo suficiente para pagar la pensión durante el tiempo que él viva. Y eso no es otra cosa más que ecuaciones de valor presente. Así de sencillo quiero que se lo imaginen. Entonces, todo ese proceso que vivimos en materias anteriores en la carrera, pues se vienen a cristalizar aquí. Esta
Esta materia no es otra cosa más que la conjunción de conocimientos de varias materias. Es una aplicación de varias materias, algunas más simples, algunas más complejas, pero el concepto esencial es que el financiamiento de un plan de pensiones se hace a través de lo que siempre hemos hecho en seguros y en otras cosas. Vamos a crear una ecuación de valor presente y esa ecuación de valor presente nos va a permitir hablar del financiamiento de un plan de pensiones. Bueno, voy a terminar con qué buscamos con dar seguridad económica, por ejemplo, en la vejez. Pues dar seguridad económica, de eso se trata. De acuerdo a ciertos principios, a un objetivo, ¿qué queremos darle a la población cuando llegue a esa etapa de su vida? Y les digo, el concepto es muy simple. El problema de las pensiones es un problema de seguridad económica. Y lo que queremos resolver es lograr que las personas cuando lleguen en este caso a la vejez, tengan suficiente dinero para vivir su vida como jubilados con seguridad económica. Para ello debemos de elegir quiénes están cubiertos. Debemos tener claridad de, a ver, quién es mi población, porque esa población es la que sirve para el estudio actuarial, que de decir, ok, a estos les ofrezco pensión, de ese grupo, quiénes creo que van a llegar o qué parte llegaría y cómo les voy a ofrecer beneficios a la edad de retiro. Y viene luego el tema importante, bueno, ¿cuánto les voy a dar de pensión? Que les alcance para cubrir sus gastos. Ese tema es la suficiencia. No siempre es fácil, porque a veces lo suficiente va a ser lo que se pueda pagar. Entonces, esa parte, además, tiene que ser posible que la pueda pagar. Es suficiente para lo que les otorgo, pero además lo puedo pagar en el corto plazo. Y la parte más crítica de lo que hacemos es la sustentabilidad, que al hacer nuestros estudios en el largo plazo, garanticemos de que lo que ofrecimos lo podemos pagar y financieramente tenemos los recursos para hacer los pagos necesarios para pagar las pensiones, hacer las contribuciones necesarias para pagar las pensiones. Y aquí es donde se junta nuestro trabajo. Tenemos que saber cómo hacer estos procesos de evaluación, de financiamiento, que el método que utilicemos es adecuado para lo que estamos haciendo, las hipótesis que vamos a utilizar, mortalidad, invalidez, rotación, tasa de interés, sean las adecuadas, el impacto que tiene el método, el tamaño del plan en su financiamiento, que como actuarios, digamos, si le ofreció una pensión a edad 65 vitalicia, voy a utilizar la mortalidad adecuada, la tasa de interés adecuada para la anualidad, para evaluar ese riesgo, el valor presente de ese riesgo. Que le voy a añadir inflación. Pues tiene que estar incluida la inflación en esa anualidad. Y luego saber hacer proyecciones, modelar en qué momento voy a estar pagando, los activos del plan están valuados correctamente, si cambian las condiciones económicas, las hipótesis, qué efecto tendría. Tengo que saber cuándo modificar el plan de pensiones si es necesario. Y bueno, darle seguimiento al plan de pensiones. Ahí está metido todo nuestro modelado que ya conocemos de ecuaciones de valor presente para determinar costos, contribuciones. Y al final del día, nosotros queremos que el valor presente de lo que logremos acumular como contribuciones a lo largo de la vida del jubilado sea igual al valor presente de los pagos de pensión. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, la clase pasada ya vimos el tema de lo de la seguridad social. Me ayudó la presentación que hicimos. Creo que nada más no hablé de las reformas del 2020 y 2024. Pero como se darán cuenta, si me preguntan, oye, ¿dónde estamos parados? Bueno, estamos parados aquí. Yo creo que el 95% del problema
lo está resolviendo la seguridad social. Casi todo el mundo está recargado en lo que le pueda dar el seguro social. A lo mejor un 5% está aquí y bueno, vamos a ponerle un 4.5% aquí, 4.95% aquí y 0.05 está aquí. El riesgo del sistema está en el seguro social y por eso debería de importarnos mucho cómo se financia el seguro social. Deberíamos de, si queremos manejar los riesgos de mejor manera, deberíamos redistribuir, ¿verdad? Deberíamos de redistribuir a que hubiera un poco más, por el tipo de economía que somos. A lo mejor si la clase media está creciendo, si van a mejorar las condiciones de vida de muchas personas, a lo mejor deberíamos de pasar riesgos hacia la parte de las empresas y de las personas. Eso yo creo que hay que analizarlo muy bien. Yo creo que sí es importante porque el gobierno ya resolvió el problema de las pensiones menores a 17,000 pesos, pero todos los que ganen arriba de eso, pues están con riesgos de seguridad económica. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sé si haya preguntas, comentarios. De momento no, profe, gracias. Ok. De mi parte no, profe. La conferencia ya no se está grabando. Bueno, una cosa importante. ¿Cómo evaluar este primer capítulo? Lo que típicamente había yo hecho era pedirles un ensayo sobre los riesgos, pero me he dado cuenta que a lo mejor no se percibe de una manera un poco más concreta cómo les afecta esto a las personas. Y estoy delineando que hagamos por equipos. Como somos pocos, creo que somos 30 en el curso, va a permitir que hagamos equipos de 5, por ejemplo. Hay que ponerse ya de acuerdo en equipos de 5, porque yo creo que haríamos algo rápido para que 2 semanas, 3 semanas máximo, entreguemos un trabajo para evaluar este primer capítulo. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que hagamos una investigación. En lugar de que alguien nos haga el favor de esperar o que tengamos que esperar a que alguien, alguna persona en edad avanzada nos narre la historia como la de McPherson, quiero que hagamos, voy a tratar de elaborar un cuestionario básico para preguntarle, para entrevistar a 5 personas por equipo, sobre todo que ya estén en edad de jubilación, jubilados preferentemente, que nos narren lo que han vivido de su jubilación, los riesgos que enfrentaron. Oye, sí, tenía idea de que iba a ganar esto, no tenía idea de lo que iba a ganar, tengo ingresos del Seguro Social, no tengo ingresos del Seguro Social, me siento mal, me siento bien, mi familia, estoy bien, me cuidan, si me enfermo voy a, que las principales variables de riesgo las evaluemos con una entrevista anónima. Le podemos poner un seudónimo a la persona que entrevistemos, 5 por equipo, o sea, 5 personas cada equipo. Vamos a juntar, si somos 30, vamos a juntar 150 casos. No, perdón, no, 5 por equipo son, si son 30, son 6. Vamos a juntar 30 casos y que hagamos un resumen por equipo y digamos, bueno, las personas mayores, de acuerdo a lo que nos dijeron, están pasando esto, no tienen buenas pensiones, su salud es mala o buena, o están emocionalmente bien, y que lo conjuntemos y digamos, bueno, pues creo que la seguridad económica de los jubilados en este análisis muy básico, sondeo muy básico, pues debe llamarnos la atención como actuarios a cuidar más el ahorro, que las empresas cuiden a sus trabajadores, que haya más formalidad en el empleo, etcétera, etcétera.
No sé si me expliqué la idea general que estoy tratando de que trabajemos para evaluar este primer capítulo. Es como un tipo sondeo, ¿no? Básicamente, con lo Sí, que generemos de nuestras entrevistas, pues sí, como sí, que dar sí. un análisis, ¿no? Pero eso Sí, sería por cada equipo, profe, o ya sería sí, entre por cada todos. equipo, por cada equipo. Ok, Equipos de 5 personas. Y cada equipo, o sea, cada miembro del equipo, para que todos trabajen, cada uno sería encargado de una entrevista. 5 entrevistas por equipo. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces lo voy a terminar de delinear, lo voy a publicar en el Classroom y y vamos a proceder. Yo creo que eso nos va a dejar una enseñanza, algo nos debe de llevar a concluir de cómo están las cosas en nuestro país. Al menos, por lo menos tener algo concreto respecto a la situación. ¿Tenemos que decir quién es la persona entrevistada o anónimo? No, por Ok. evidentes razones lo haremos anónimo. Pues va a estar basado en la confianza de la persona y hacia nosotros y será anónimo. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues es todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe.